Bienvenidos a otro episodio más de Rollos de Rollos de escalera. Escalera, donde cada viernes Gerardo Escalera o Joana Escalera les platicaremos alguna historia que les dará información para echar rollo en sus reuniones del fin de semana. Así que, comenzamos. La brujería. Un tema muy interesante. Vamos a hablar el día de hoy sobre brujas. Pero, ¿qué es la brujería? Antes de que entremos al tema de lo que son las brujas, ¿qué es la brujería? Según Oxford Languages, es el conjunto de conocimientos, prácticas y técnicas que se emplean para dominar de forma mágica el curso de los acontecimientos o la voluntad de las personas. Ok. Habíamos hablado un poco sobre lo que eran los magos y los hechiceros. Recordarán, y si no lo han visto, pues pueden regresarse a ver el capítulo de magos y hechiceros. Pero nos podemos dar cuenta que la brujería, según esta definición, es estos conocimientos, estas prácticas, estas técnicas para usar la magia. Ajá. Ujú. Según la RAE, es el conjunto de prácticas mágicas o supersticiosas que ejercen los brujos y las brujas. Ok. ¿No? La brujería, La perdón. brujedad. Disculpen ustedes, por favor, pero es que este Nuevo, tema me nuevo verbo apasiona. conjugado. Ajá. La brujería es la búsqueda de conocimientos y sabiduría que se enseña a través de la palabra. Como lo vimos también en el tema de magos, Ujú. pues a través de la palabra. Una bruja, según la RAE, es una mujer que parece presentir lo que va a suceder, de Ok. aspecto repulsivo, malvada y una persona a la que se atribuye poderes mágicos obtenidos del diablo. Ok. Esa es la definición que nos da la RAE. Pero me llama mucho la atención que dentro de esta definición también hace mención de que es un hechicero supuestamente dotado de poderes mágicos en determinadas culturas. Es decir, se Ujú. confunde la brujería y la hechicería. Primero que nada voy a hacer la diferencia entre la brujería y la hechicería para que podamos entender una de la otra. Ok. Ya habíamos hablado un poco sobre hechiceros en el podcast de magos, pero en esta ocasión otra vez hay esta unión o confusión. La brujería y la hechicería no es lo mismo. Ujú. Se confunden y en algunos contextos pueden funcionar como sinónimos. Sin embargo, son distintos. Para muchos, la brujería designa un fenómeno inventado por la teología medieval y la hechicería hace alusión a ritos populares. Es decir, la brujería fue, digamos, un invento religioso y la hechicería realmente existía como ritos Ujú. populares. Explicaré qué es lo que se creía que era cada una de ellas, antes, como les decía, de contarles lo que es una bruja. La brujería implica malignidad y es una herejía cristiana, ya Ujú. que se define por su papel de adoradora y amante del diablo. Así es. ¿Ah? Sus acciones suelen ser más sobrenaturales. Entonces, digamos que la brujería implica malignidad, es mala. Y Ujú. la hechicería es universal, no tiene límites temporales o espaciales, no guarda relación con el cristianismo, es una mujer que mediante sus conocimientos y ciertas aptitudes más o menos mágicas, casi siempre sin pacto con el demonio, puede provocar maleficios, enfermedades y curas. Es decir, Ujú. una era maléfica, la brujería es mala porque está involucrada con el demonio, y la hechicería simplemente es como para curar enfermedades. Porque de hecho, bueno, no sé, recuerdo que decían que de hecho las brujas tenían como un matrimonio con el diablo, ¿no? Exacto, más adelante lo ¿No? vamos a ver. No, no digo, o sea, para hacer esa Ajá, referencia. Ajá. sí, sí, sí. Las brujas tienen carácter mítico, perverso, demoníaco y algo importante, rural, Ujú. porque ahojan. ¿Qué es ahojar? Ahojar es echar el mal de ojo. ¿Okay? Ujú. Entonces las brujas podían ahojar y hacían travesuras como los duendes. Entonces a Ujú. veces eran confundidas con los duendes. Ujú. Las hechiceras son más humanas y urbanas, es decir, que las brujas estaban más en la parte del campo, de los Ujú. bosques, y las hechiceras un poquito más en ciudades. ¿Mm?
Las hechiceras no vuelan, no se transforman en animales, tienen un lugar limitado y fijo, hechizan, hacen encantamientos y son capaces de amar y matar. Sí. ¿No? Decían que era un lugar limitado y fijo porque no andaban como deambulando, sino que tenían un espacio específico en donde hacían todo esto, ¿no? La hechicera es una mujer que mediante pacto implícito o explícito con el diablo es capaz de realizar hechizos. En cambio, la bruja, quien también hace hechizos, tiene una total entrega al demonio, al que adora como su señor y amo, lo que implicaba renegar a Dios y al bautismo. Recordemos que esto era pensamiento medieval. Claro. ¿No? Es meramente pensamiento medieval. La bruja surge como tal hasta el momento en que la iglesia define que este grupo de mujeres se reúne con el demonio y se dedica a hacer el mal por orden suya. Antes podían existir las brujas, no había ningún problema, se podían confundir con las hechiceras, pero resulta que hasta que entra la religión y cuando se define la iglesia, es cuando entonces ellos dicen, ellas son un grupo que se reúne con el demonio, ellas son las que hacen algo malo. Hay dos tipos de brujas, la brujería satánica y la brujería folclórica. La brujería satánica es un invento meramente cristiano. La bruja folclórica es la mujer sabia, hechicera, pagana, adivina con poderes, pero la satánica, además de todo lo que incluye la folclórica, tiene el pacto con el diablo. Que de hecho ahí, bueno, no sé si lo vas a mencionar más adelante, pero bueno, yo hago como ahorita la mención. Ahorita qué bueno que dijiste eso, porque muchas de esas mal llamadas brujas, ¿no? Es muy triste la historia, ¿no? Porque eran mujeres que se dedicaban a la medicina de aquellos tiempos, claro, ¿no? A curar enfermedades, a curar heridas, a curar esto, a curar el otro, ¿no? Exactamente, de hecho, por eso se confundían las hechiceras con las brujas. Ajá, y que cuando entra a la iglesia, ¿no? Con esta mentalidad estúpida de que las mujeres no pueden hacer nada, ¿no? Y que los hombres tienen que hacerlo, ¿no? Pues empezaban a exigir que fueran doctores, ¿no? Y como un doctor solamente podía ser hombre, entonces obviamente el hecho de tener una mujer ejerciendo la medicina, bien entendido el término medicina, porque en aquellos tiempos era más que otra cosa curar, ¿no? Pues era condenada como bruja, ¿no? Y también tienes a las parteras, tienes a esto, tienes al otro. Todas aquellas mujeres que tenían conocimientos vastos sobre curar, sobre las enfermedades, sobre todo esto que se desconocía, entre comillas, se consideraba bruja, ¿no? Porque brujería. No puedes tener ese tipo de conocimientos. Claro. Pero sí existía en la parte de la brujería folclórica esa persona sabia, ¿no? O sea, sí podía existir, pero mientras no tuvieras pacto con el diablo. Ya una vez que tuvieras pacto con el diablo, te convertías en bruja satánica. Que también habrá que decirlo, ¿no? Que ya era una línea muy, muy borrada, ¿no? Porque ya la iglesia era como de, ay, lo curó, bruja. Sí, de hecho, la brujería satánica solamente se considera en algunos países de Europa, como Francia, Alemania, Escocia e Inglaterra, donde como había más este poder como de la parte de la iglesia, ¿no? La brujería fue atacada de manera implacable por las autoridades civiles y eclesiásticas. Con la hechicería no llegaron a tanto, salvo en el periodo en el que se llegaron a confundir, ya que con el transcurrir del tiempo se mezcló la imagen de la bruja con la de la hechicera. Hasta el punto que apenas se puede distinguir la diferencia y en dónde se empieza el poder de una y acaba la influencia de la otra. Es por eso que se menciona mucho la parte de brujería y hechicería juntas. No son sinónimos, tal vez en algún momento pudieron haber sido, pero no es lo mismo, ¿de acuerdo? Claro. Y hubo un momento en la historia en el cual sí se llegaron a confundir tanto que hubo muchas hechiceras que fueron condenadas como brujas. En esta ocasión no voy a hablar sobre la parte de la cacería de brujas, porque eso quisiera dejarlo para otro episodio, porque primero me gustaría que entendiéramos qué es una bruja, para poder ahora sí pasar a lo que era, o a lo que fue más bien esa cacería espantosa de personas que ni la debían ni la temían, y para poder pasar entonces al tema de la cacería, ¿de acuerdo? Échamela. Esto quiere decir que la brujería formaba parte de la religión y la hechicería parte del folclore. Entonces,
Ya quedando claro qué es la brujería y qué es la hechicería, ahora sí les voy a hablar de la historia de las brujas. ¿De acuerdo? La palabra bruja o witch en inglés significa mujer sabia, como ya lo habías mencionado. El primer documento en el que aparece esta palabra data del siglo XIII. Se piensa que tiene un origen celta. A finales de este siglo, sobre el año 1287, en el término bruxa, con X, en un vocablo latino arábigo, que su significado equivale a sucubo o demonio femenino. Así es. En el diccionario etimológico de la lengua castellana de Johann Corominas, se define el término bruja aludiendo a Bruxa hacia 1400. Según el investigador Emilio Ruiz Barrachina, el término bruja aparece en Suiza hacia 1419, pero no se popularizó hasta el siglo XVII, y el masculino brujo no fue aceptado hasta finales del siglo XIX. Es decir, no existía como tal la palabra brujo hasta el siglo XIX. Así es. El primer contacto histórico con la magia, lo sobrenatural y la brujería se remonta al Neolítico. O sea, estamos hablando de muchísimo antes de lo que nosotros imaginamos, que era un periodo matriarcal donde se ejercía una antigua religión o creencia basada en la naturaleza y en la que se adoraba a una diosa madre. Casi siempre era la tierra, con sus diferentes nombres, pero finalmente era la diosa tierra, ¿no? Bueno, la diosa o la madre tierra. Desde las culturas más remotas, la adoración de diosas se extendió debido a leyendas que veneraban a la mujer como generadora de vida. En la cultura celta principalmente eran mujeres muy respetadas porque tenían un profundo conocimiento sobre la naturaleza y eran expertas en el estudio de árboles y plantas. Por eso es que se les respetaba tanto, además de que eran personas o seres humanos dadores de vida, porque eran las únicas que podían dar vida, pues conocían la naturaleza, sabían sobre los árboles, etc. La bruja mantenía y protegía los conocimientos. Era la responsable de transmitirlo de generación en generación. Aunque recordemos que también podemos estar hablando de hechiceras y no de brujas como tal. Las connotaciones de estos conceptos son muy ambiguos. Se nos menciona que se les puso ya el nombre de brujas a partir de un siglo XIII, pero antes en el Neolítico podemos hablar de hechiceras. Tal vez se confundirá toda la vida estos dos términos porque no hay una descripción exacta. Recordemos que la palabra bruja como tal empezó a partir de la religión cristiana. Pero mientras se podía decir que son hechiceras, son como su antecedente. Que son muy ambiguos los conceptos. Es bien sabido que para cualquier actividad en cada cultura se tenía una divinidad de referencia. O sea, por ejemplo, para los obreros, para los cazadores, siempre había una divinidad que era su referencia. En el caso de la brujería, en la antigua Grecia, el culto era a la diosa Hécate, considerada como la luna negra, que presidía los ritos mágicos. Ella era la reina de las brujas. Bueno, es, porque aún se considera una de las divinidades de la brujería. Era o es una de las muchas formas de representar a la diosa Artemisa, Diana o Selene. Su vinculación con la brujería es porque Hécate es la protectora de las plantas venenosas, que tenían doble uso, ya que podían matar o podían curar. Además de que eran las que utilizaban las hechiceras. Recordemos que hay plantas que pueden con mucha cantidad matarte o con muy poca curarte. Es una diosa triple porque se le representa con un cuerpo y 3 cabezas. Bueno, algunas representaciones son 3 mujeres y o sea, cuerpo y caras, ¿no? Y en otras son un cuerpo y 3 cabezas. Que se le llama Luna o Selene en el cielo, Diana o Delia en la tierra, y Proserpina o Hécate en los infiernos. Se aparecía a magos y brujas con una antorcha en la mano o en forma de distintos animales. ¿De acuerdo? En todas las culturas, las hechiceras, brujas y magos eran considerados parte de su entorno.
ya que eran las encargadas de dar consejos, curar, proteger, etc. O sea, magos, hechiceros, brujas, brujos existían como algo parte de la cultura, como un plomero, como un constructor, como así. Sí, O sí, sea, sí. eran vistas como Como una simplemente profesión. alguien a quien me voy a acercar a darle un consejo, a pedirle un consejo, o alguien que me va a curar, o alguien que me va a proteger. No eran vistas nunca como algo malo, hasta que llegó la religión. La práctica de las artes mágicas y de la hechicería era normal y bien vista por todo el mundo antiguo. Era considerado algo cotidiano, público e incluso familiar. O sea, ahorita vengo, voy con la hechicera, ¿no? Algo así. En Grecia y Roma se empleaban con fines benéficos. Su práctica era permitida por las autoridades, considerada como necesaria y útil. Recordemos que también eran parte de los del reino, ¿no? O sea, podían pedirle consejo a los reyes a ellos. Pero es a partir de la Edad Media que la gente comenzó a creer que las brujas eran personas que realizaban actos maléficos, servían y adoraban al diablo. Por la religión. Exactamente, por eso empieza desde la Edad Media. A las brujas se les atribuyen ciertas prácticas que las distinguen hasta el día de hoy. En el consciente colectivo hay ciertas características que hasta el día de hoy distinguen a una bruja, entre comillas. Entre ellas existe la de convertirse en animales, la de volar, la de realizar sus embrujos en calderos mágicos, la de robarse niños, etc. Hoy les hablaré de algunas de estas prácticas, tomando como principal referencia el libro de Breve Historia de la Brujería de Jesús Callejo Cabo, el cual recomiendo porque si desean conocer más sobre brujas, en verdad es un libro muy completo que tiene mucha información sobre este tema y fue mi fuente principal para poder investigar todo este tema sobre las brujas. Primero vamos a hablar sobre la capacidad de transformarse a voluntad en objetos y en animales, porque no solamente en animales, sino también en objetos. Son rasgos que van a caracterizar siempre a una bruja y que si tú le preguntas a un niño sobre una bruja, y de hecho lo vimos hace unas cuantas semanas con una lechuza que entró a una iglesia y le empezaron a cantar, ¿no? Bueno, entre los antecedentes de este atributo se pueden observar la historia de Melusina. Recordarán la historia de Melusina, y si no la recuerdan, pues córranle a ver uno de nuestros podcasts pasados donde hablamos sobre Melusina. Bueno, y como les decía, la historia de Melusina es uno de los antecedentes de estas transformaciones. Como no voy a entrar en detalles, regresense al podcast de Sirenas para que escuchen sobre Melusina. Las razones por las que una bruja se transformaba es principalmente para pasar desapercibida, para tener acceso a lugares en los que de otro modo le era imposible llegar, y pues obviamente para causar daño. Julio Caro Barroja, en Las brujas y su mundo, concluye que durante varios siglos de la antigüedad se haya documentada la creencia en que ciertas mujeres eran capaces de transformarse a voluntad y transformar a los demás en animales, que podían realizar vuelos nocturnos, meterse en sitios recónditos, haciéndose incorpóreas, que eran expertas en hechizos para hacerse amar o para aborrecer a una persona, que podían provocar tempestades y enfermedades, tanto en hombres como en animales, y dar sustos o hacer bromas terroríficas a sus enemigos, ¿no? Eso es lo que nos habla que finalmente se podían transformar a voluntad en lo que quisieran, básicamente. Pues si es voluntad lo que quieras, ¿no? Ah, pues sí, ¿verdad? Bueno, los animales en los que una bruja se podía transformar eran principalmente en gatos, obviamente negros, en gallina o gallo blanco, ahí se me hizo algo raro porque la mayoría de los animales son negros, pero bueno, aquí es blanco, en cuervos, en serpientes, en liebres o lechuzas. Obviamente, como les decía, todos en color negro, excepto el gallo y la gallina, que eran blancos, ya que el color que es el color que se les atribuye a las brujas. Color negro, por eso es que estamos de negro. Es el color que se les atribuye a las brujas. Ok. Vean el video de la lechuza, en verdad. Está genial la lechuza. Pero bueno, sí.
La relación de brujas y lechuzas, animal que principalmente se relaciona a ellas aún en esta vida, en este 2021, todavía. Aparece contada en la obra El asno de oro de Apuleyo del siglo II, relatando cómo la bruja Pánfila se embadurnaba el cuerpo con ungüentos y acababa transformándose en lechuza para realizar sus hechicerías. O sea, es gracias a este cuento, que es el asno de oro, que se piensa que las brujas, todas las brujas se convierten en lechuzas. Platero y yo. Casi, casi. En esta misma obra también se puede apreciar cómo a las brujas se les acusa de transformar a sus enemigos en animales. Observando esta asociación, cuando el protagonista, Lucio, quien buscando conocer los secretos de la magia, queda convertido en asno por un hechizo. Ok. ¿Y cómo olvidar cuando la hechicera Circe convierte a los compañeros de Ulises en cerdos? ¿No? Podemos encontrar muchísimas referencias de cómo las brujas convertían a sus enemigos o a alguien que las molestara en animales, o ellas mismas convertirse en animales. De hecho, también tenemos la referencia a Lamia, que era una reina libia, me parece que también de esto hablé en Sirenas, que era transformada por Hera en un monstruo que devoró a sus propios hijos. En otras versiones, por haber matado a sus hijos, se transformaba en monstruo. A esta reina se le representa con cuerpo de serpiente, pechos y cabeza de mujer. Este aspecto zoomórfico y su antropofagia, que es la costumbre o acción humana de comer carne de seres de su misma especie, pasa a formar parte del estereotipo de una bruja. Okay. O sea, gracias a todas estas referencias es que se decía que las brujas se comían a niños, o que se comían a personas, que se convertían en animales, o que convertían en animales. Asociada a Lamia en la mitología hebrea, se tiene a Lilith, la primera mujer de Adán, rebelde y desobediente, ¿no? Según a los ojos de Adán y de Dios. Pelirroja y hermosa. Que se dice que era una figura alada, porque para los sumerios era una mujer pájaro con patas y garras de lechuza, animal considerado su pájaro sagrado, de insaciable deseo sexual, que acostumbraba a salir de noche y atraer a los hombres con quien engendrar a sus demonios. Lilith es considerada el demonio femenino de la lujuria y la madre de las Lilim, súcubos que además de tentar a los monjes, copulaban con los hombres mientras dormían. Ay, pobrecitos hombres, como si no les gustara, ¿verdad? De hecho, en algunas, creo que en la Sumeria también, sí, en la Sumeria, dicen que ella es la creadora de los vampiros. Lilith. Bueno, pues aquí entra más la historia de Lilith, que es considerada como un demonio. Y otra característica de las brujas, y que era lo que las distinguía de las hechiceras, era su pacto con el diablo. El pacto con el diablo se creía que era un elemento esencial de la brujería. Claro. Y era bajo esta acusación que la bruja era capturada. Aquí escribí la bruje. Estoy haciendo lenguaje inclusivo. Que la bruja era capturada y sometida a la jurisdicción de la Inquisición. Ni memes. Entonces, lo tocaremos un poquito más a fondo cuando hablemos sobre la cacería de las brujas, pero este era uno de los puntos claves para poder ser acusadas como brujería o como bruja, el pacto con el demonio o con el diablo. En tiempos de la Inquisición, este delito radicaba en su separación voluntaria de la Iglesia a través de este famoso pacto, y no tanto en los actos malvados, aunque asesinara, porque cualquier cosa perversa que hiciera era porque el demonio se lo permitía o se lo exigía. O sea, no importaba si tú matabas. El crimen no era el que mataras. El crimen era que eras bruja y que por eso mataste. ¿Por qué? Porque el demonio se metió y te dijo que lo hicieras. Te ordenó. Ajá, exactamente. O sea, no importaba lo que hicieras realmente. Lo que importaba era que eras bruja. Cualquier delito era menor al lado de la brujería. Pero, ¿cómo era este famoso pacto?
Hay muchísimas formas y encontrarán muchísimas en diferentes fuentes, diferentes formas de contrato para hacer un pacto. Desde invocar, evocar, desde ir a lo mejor a un lugar o en el aquelarre, exactamente. Pero les traigo uno que fue el que me llamó muchísimo más la atención porque se me hace demasiado sencillo y muy raro. Ok. En Francia, el sistema para firmar un pacto y convertirse en bruja consistía en ir a medianoche a un cementerio. Hasta ahí todo claro, ¿no? Ajá. Tú vas al cementerio a medianoche. Ajá. Pero llevando una gallina negra, ¿ok? Estando en el cementerio a la medianoche con la gallina negra, tenías que exclamar, tengo una gallina para vender. Y al cabo de un rato llegaba un caballero, que era el mismísimo diablo bajo esa apariencia de caballero, pasaba y preguntaba el precio de la gallina. Si estaba conforme, se firmaba el pacto. Y ya tenías un contrato con el diablo. Me recordó una historia que no salió en rollos, pero la vamos a hacer realmente, tal vez. La de Robert Johnson, del Club de los 27. El cruce de caminos y todo eso. Está interesante. Está interesante, por eso la puse, porque muchas podemos decir que en el aquelarre, que la fiesta, que acá, que en lo que entrabas, que no sé qué. Pero llevar una gallina y exclamar, tengo una gallina para vender, o sea, esa es la clave, es el punto. ¿Qué más pacto ni qué nada? ¿Ok? Bueno, entonces, ya tenemos el que se convierten en animales, convierten en animales a sus presas, a sus personas, etcétera, a sus enemigos, el pacto con el demonio, pero ¿actuaban solas? No. Acabamos de mencionar algo llamado aquelarre. Bueno, las brujas generalmente estaban en solitario, pero estaban apartadas de las comunidades, pero no actuaban solas. Sobre todo si eran hechizos y maldiciones muy grandes. Las brujas tenían una obligación, que era la de acudir a sus reuniones nocturnas, en donde se concretaban pactos demoníacos, adoraciones y entregas a su señor, que es lo que tú mencionabas como esas bodas con el demonio, ¿no? En estas reuniones conocidas como aquelarres o sabbat. Sí, sabbat, que es una palabra que bien sabemos que procede del término hebreo que significa sábado o séptimo día, que es el día dedicado al Señor. La palabra aquelarre, explicado por Julio Caro Baroja, es de origen vasca. Ahí estoy cambiando de color. Viene de dos vocablos, que es aquerra, que significa macho cabrío, y de larre, que significa prado, ambas haciendo referencia a reuniones precedidas por un homínido en forma de macho cabrío y realizadas en un campo o prado. Esto me remonta más o menos a, se me fue el nombre, se me fue, Baphomet, que es más o menos en lo que representa la imagen del demonio, ¿no? Sobre todo en el aquelarre, que es esta forma como de macho cabrío y que pues están dentro de un prado, etc. Y que de hecho eso del macho cabrío nos remontaría a épocas ancestrales, ¿no? En la que de hecho el sacrificio o el ritual siempre iba de la mano, ¿no? De alguna persona con cuernos, ¿no? Sí, y que comúnmente era el macho, ¿no? O sea, el macho alfa y las mujeres, ¿no? Que se le rodeaban. De hecho, algunas sectas, algunos grupos de la élite y demás cosas, manejan mucho esta simbología, ¿no? En la que hay un alfa, que es el macho cabrío, y las demás que le rodean, ¿no? Y de hecho, qué bueno que lo mencionas, porque también tiene antecedentes en la mitología grecorromana, precisamente este macho cabrío con la figura de Dionisos, que es el dios del vino y su séquito. Este dios se le representa como un animal cornudo o va acompañado de un animal cornudo y suele estar rodeado por un grupo de mujeres que sirven el vino y bailan frenéticamente a su alrededor como un trance.
Pero bueno, ¿dónde es que se hacen estos aquelarres? Estos El bosque. aquelarres tienen lugar en claros del bosque, cruces de caminos, viejas iglesias o ermitas abandonadas, así como cualquier lugar solitario como montes o cuevas. Pero no se realizaban en cualquier fecha. Estas reuniones eran en fechas representativas a las épocas del año en que desde el Neolítico, acuérdense que tenemos el antecedente de las brujas y las hechiceras desde el Neolítico, que eran los días en los que se realizaban los ritos de fertilidad, para lograr que la naturaleza no muriera en el invierno o bien que concediera buenas cosechas en el verano. Se dice que estos lugares se les puede reconocer porque en ellos no crece el pasto o porque algunas personas que pasaban por ahí pierden la memoria. Esto me suena como a círculos de las hadas, más o menos, ¿no? Pero bueno, aquí empezamos con la confusión de términos, ¿no? Que si el círculo, que si ahí te pierdes, que si no sé qué, entonces confundimos a los duendes, las hadas, las brujas, las hechiceras, los magos, o sea, todo es algo... Termina siendo un surtido rico de lo mismo, ¿no? Exacto, y no sabes definir o diferenciar. Entonces, por eso quise hacer este tema justo en este octubre macabro, cerca de ya acercándose a Halloween, porque quiero que ustedes entiendan la diferencia y no se confundan, ¿no? Ya vimos lo que son las hadas, ya vimos lo que son los duendes, ya vimos lo que son los magos, los hechiceros, y ahora las brujas. Sí. Pero bueno, regresando un poco a la aquelarre, estas reuniones comenzaban a partir de las 12 de la noche, que es la medianoche, conocida como la hora de la bruja, y terminaban poco antes del alba, es decir, hasta el canto del gallo. Antes, el que tú estuvieras afuera de tu casa a las 12 de la noche era así como de, no, o sea, ¿cómo? ¿Por qué? No, o sea, te va a comer la bruja, te va a chupar la bruja, y ahora ya a las 12 es así como de vale, ¿no? Y me genera un poco de conflicto el canto del gallo, porque el gallo canta a todas horas, ¿no? Entonces, ya no hay como una hora del canto del gallo, pero bueno, dice que hasta el canto del gallo. Eran en fechas muy concretas en las que se reunían. La frecuencia era variable. Me voy a empezar a poner como fantasma. Podían ser semanalmente, que eran los viernes o los lunes, mensualmente, que era en días de luna llena, o trimestralmente en equinoccios y solsticios. Las fechas clave, para que en esos días no salgan, eran las noches del 30 de abril al 1 de mayo, que era la llamada noche de Walpurgis en las tradiciones germanas. También ojalá podamos hablar un poco sobre esa noche porque también está interesante. Está interesante. Y en la noche del 31 de octubre al 1 de noviembre, llamada la noche de Halloween en las tradiciones anglosajonas. El 2 de febrero y el 1 de agosto, que son las fiestas druídicas dedicadas a los dioses druidas. También en los dos solsticios, en el de verano con su noche de San Juan y el de invierno. También la noche de San Silvestre, que era la última noche del año, que es la terminación de un ciclo y el comienzo del otro. ¿Okay? Entonces, esas son las fechas como concretas en las que es cuando se reunían en aquelarres las brujas. ¿Qué se hacía en esas reuniones? Bueno, pues en todas esas reuniones tenían que cumplir con los rituales de la danza, la comida y obviamente el sexo. Estos encuentros, al ser de noche y en lugares apartados o en lugares demasiado lejos de donde la bruja solía vivir, pues se preguntaban cómo llegaban las brujas hasta allá, ¿no? Entonces ya vimos convertirnos en animales, ya vimos la parte de pacto con el demonio, ya vimos los aquelarres. ¿Qué nos falta de las brujas? Transporte. Volar, exactamente. Entonces, con todo esto se concibió la idea del arte de volar a través de animales o gracias a una escoba. Escoba, exactamente. Que es el artículo asociado a estas mujeres. Esta capacidad está dada por la utilización de un ungüento mágico que se frotaban previamente por determinadas partes del cuerpo. Pero yo pregunto, ¿realmente volaban? Nadie nunca las vio volar, ¿no? Pero a partir de una época determinada, todos estaban convencidos de que podían hacerlo.
Hoy se sabe que hay una relación entre sus vuelos, entre comillas, y las sustancias que se untaban por el cuerpo. Realmente eran viajes alucinógenos. ¿Mm? Uno de los primeros en darse cuenta de esto fue el médico español Andrés Laguna, que a mediados del siglo XVI advertía que estas mujeres untaban su cuerpo con cicuta, hierba mora, beleño y mandrágora. Eran estas y otras sustancias las que producían un letargo y generaban experiencias psicodélicas y generaban esta sensación de volar, ¿no? Y esa era la sensación que les hacía sentir, valga la redundancia, sentir que viajaban hasta su aquelarre. Pero ¿qué hay con la escoba? ¿No? O sea, ya sabemos que está este ungüento, pero ¿y la escoba? ¿Por qué demonios la escoba? ¿Por qué? Según Harner, era indudable, lo voy a citar, era indudable algo más que un acto simbólico freudiano. Freudiano, eso. Servía para aplicar la planta que contenía atropina a las membranas vaginales sensibles, así como para proporcionar la sugestión de cabalgar sobre un corcel, una ilusión típica del viaje de las brujas al aquelarre. Entonces, digamos que la escoba o el palo de escoba era con lo que se untaban ungüento en las cavidades vaginales, y entonces por eso es que se hacía esta alusión de que viajaban o volaban en una escoba. Claro. Se me figuró un poquito como a los vibradores, digamos. Bueno, es que según, bueno, yo me acuerdo haber visto, no sé si en un libro, no me acuerdo en qué, iba muy de la mano con la parte sexual, porque evidentemente las aquelarres iban a eso, ¿no? De hecho, era muy extraño, y a lo mejor me voy a adelantar un poquito en la historia y todo, lo vamos a ver más adelante, o a lo mejor en algún otro rollo, que muchas veces cuando los empezaban a enjuiciar, decían, es que yo la vi volar, ¿no? Güey, pues no volaban, en realidad, ¿no? Pero la situación del volar hacía referencia a que la veían volar, pues, digámoslo así, montando a alguien, ¿no? Porque de hecho muchas de las personas luego ya empezaron a cambiar la versión, decían que ya no volaban, que ahora abandonaban su cuerpo, ¿no? Y lo dejaban cerca, ¿no? Del lugar en donde iba a ser la pachipeda, ¿no? Pero en realidad, pues ya había muchas deformaciones de esta historia, ¿no? Tanto así que ya no podríamos darle una relación, ¿no? Yo me iría más porque a lo mejor este ungüento que se ponían, ¿no? Pues era vaginal, ¿no? Porque hay terminaciones nerviosas, porque hay bombeo sanguíneo, pues probablemente pues era una forma poco ortodoxa para drogarse, pero muy efectiva, ¿no? De alguna otra forma. De hecho, ahorita en la actualidad también ya hay ungüentos de marihuana, si no mal recuerdo, Sí, que creo que sí. son como Que pomadas que se son ponen en la algunas, vagina. que ayudan como para los cólicos y los malestares Ajá. menstruales. Entonces, pues digo, no estamos tan lejos de, ¿no? Pues, así es. En fin. Pero bueno, de hecho, en el libro que les comentaba de la breve historia de la brujería, vienen un par de historias contadas con estos médicos que hicieron estos estudios sobre los ungüentos, sobre las sustancias que tenían los ungüentos, y que nos hablan precisamente sobre el que observaron a las mujeres viajar a estos viajes alucinógenos, y realmente ellas decían que sí salían de su cuerpo y que sí viajaban a otros lugares. Entonces, bueno, es esta parte pues, realmente viajaban de forma mental, ¿no? Pero bueno, ese es otro de los aspectos que caracterizan a las brujas, ¿no? Pero ¿qué nos falta? Nos faltan dos elementos importantes. El caldero. Exactamente, el caldero mágico. Estos son los que más literatura y leyendas han generado, los calderos mágicos. Se dice que eran preparados clandestinamente y alimentados por fuego, conjuros, fórmulas secretas y los más diversos y asquerosos ingredientes. Según el libro
del cual tengo mi fuente, Breve Historia de la Brujería, se puede distinguir 4 finalidades principales de estos calderos mágicos. El número 1 son las sustancias y líquidos para hechizar, dañar o matar a una persona. Número 2, los potingues, que son productos cosméticos con textura cremosa, de olor, aspecto y sabor extraño o desagradable, que eran para curar enfermedades. Número 3, ungüentos para provocar la sensación de transformarse en un animal o de volar. Y número 4, aliños, que es la mezcla de especias y condimentos y filtros amorosos para forzar la voluntad de la persona amada. Estos eran como las 4 finalidades de los calderos mágicos. Pero, fíjate, ahorita que estás diciendo eso me cayó caí en cuenta, ¿no? O sea, cómo por ser mujeres si eran brujas, ¿no? Pero durante esta misma época también estaba otra corriente que eran los famosos alquimistas. Exactamente. Y que incluso, ahorita que estoy tratando de recordar, no recuerdo ninguna alquimista mujer, la gran mayoría eran alquimistas hombres. Y tenían exactamente las mismas características, si te das cuenta, los ungüentos, el caldero, ¿no? Las pócimas, porque incluso hablaban de pócimas que eran que para cuidar el cabello, que para quitarte la peste, porque en aquellos tiempos ya estaba empezando la peste, ¿no? No sé, todas estas infusiones, incluso herbales, ¿no? Hijo, ahorita me cayó así como que, sí, a ver, cabrón. Es lo que yo les decía al principio, ¿no? Vean en el momento en el que la iglesia dijo, las mujeres no pueden tener este tipo de conocimientos tan avanzados que los hombres todavía no generan, y entonces es condenada como bruja. No, pero había personas que ya lo estaban haciendo de hombres y no se les condenó nunca como bruja. Bueno, algunos sí. Pero fíjate, sí hay una diferencia, ¿no? Porque la mujer envenena, pero el hombre ayuda, ¿no? O sea, a ver, espérame. O sea, si la mujer llegó a ese conocimiento que está años luz del que tu alquimista pudo lograr, entonces ella sí está ayudando, ¿no? Y tú no, tú estás perjudicando, ¿no? Es ahí como que pero algo aparte recordemos que ese lugar lo dieron los hombres. Remontémonos y ahí también tenemos un rollito sobre la mujer cazadora. Desde el momento en el que eran nómadas, ¿qué se les designó a las mujeres? Se les designó ser las cuidadoras de casa, las que buscaran el alimento, las que supieran sobre manzanas, sobre frutas, sobre hierbas. Entonces, ¿qué le estás dando a esa mujer? Conocimiento, porque ella va a estar mucho más avanzada que tú en el conocimiento de esas hierbas. Y entonces es algo que se pasaba de generación en generación. No es que fuera algo que el demonio se los hubiera dado, es que tú como hombre solito la empujaste a que ella tuviera ese conocimiento. Los hombres se dedicaban a la casa y no tuvieron ese conocimiento hasta mucho tiempo después que dijeron, bueno, entonces yo también lo puedo hacer. Sí. Esa es la situación y el punto clave del por qué las mujeres tienen ese mayor conocimiento en hierbas y todas estas cuestiones. Sí, y ahí están las palabras claves, ¿no? Bruja, alquimia, ¿no? Pero bueno, dale. Sí, dale. Continuamos. Después lo platicaremos en un especial. Se decía que además de hierbas e ingredientes vegetales, las brujas raptaban niños. Es algo que caracteriza mucho a las brujas, ¿no? El que se roben a los niños, sobre todo niños sin bautizar. Otra vez regresamos a la parte ideológica cristiana. Sí, también algo que me parece que no eran tan malas como lo pintan, era que abrían las tumbas para robar los cadáveres, pero solo los cadáveres de los criminales. Ojo. Y de ellos utilizaban casi todo, desde la grasa, las vísceras, los pelos, las uñas, la carne, los dientes, todo lo que tenían, ¿no? Para que se pudiera agregar a las pociones mágicas. Ok. Y se preguntarán, ok, ya cumplimos con todos estos requisitos, pero ¿cómo es que recordaban todas esas recetas para esos embrujos? Y ahí nos vamos con el último de los componentes de una bruja. El sombrero. No, el sombrero no. El sombrero no lo voy a tocar en este tema porque viene otro tema sobre brujas también,
que donde va a hablarse el sombrero. Pero a ver, recordamos, tenemos el convertirnos en animales, tenemos los aquelarres, tenemos el pacto con el demonio, tenemos la escoba para volar, tenemos el caldero mágico. ¿Cómo recuerdo todo esto? Los encantamientos. Pues está dentro de. Bueno, para estos existía algo que llamado grimorios. Los grimorios son una serie de manuales en donde se recogían las fórmulas de magia negra que se decía estaban hechos con piel de animales y escritos con sangre de algo o alguien desconocido. ¿Verdad? Estos grimorios se incluían, bueno, dentro de estos grimorios se incluían las recetas para conseguir hechizos variados, prácticas para invocar a los espíritus, confección de talismanes, trucos para pactar con el demonio o ponerse en contacto con él. Al igual que los magos, cada una de las brujas diseñaba su propio grimorio, en el cual podía ser un grimorio tal vez de puras pociones mágicas, algún otro grimorio de pura confección de talismanes, algún otro grimorio de cómo se pacta con algún demonio, algún otro grimorio con protecciones, etcétera, no lo sé. Cada una tenía su grimorio especial o uno solo en el cual juntaba toda esta información. Cada quien lo escribía y lo diseñaba a su manera. Eran libros negros, libros nigrománticos o libros de los brujos, temidos, prohibidos y buscados hasta la fecha, porque se creía que otorgaban poderes a aquel que lo tuviera y realizara todo lo que allí estuviera escrito. Simplemente con el hecho de tenerlo en tus manos, se te pasaba, digamos, el poder de esa bruja que lo había escrito. Casi todos los títulos de estos grimorios eran espectaculares y sonaban algo raro y misterioso. Algunos, para darles más credibilidad, se les atribuían nombres de santos, papas o monjes. Incluso el nombre de Salomón se le ha atribuido a varios grimorios que Salomón ni siquiera sabía que existían. O sea, esa es la realidad. Hay un grimorio muy famoso que es el grimorio de Salomón, y tiene mucha información sobre protección, sobre pactos, sobre hechizos, cosas así, y pues, no tenía nada que ver con Salomón. Pero bueno. Pobre güey. Ajá. Así como el inconsciente colectivo habla de esas habilidades y maldades de las brujas, ya sabemos que tienen estos 6 elementos, ¿no? Eran 6, es el convertirse en animales, el de volar, el de los aquelarres, el pacto, los calderos y los grimorios. ¿Cómo te protegías de ellas? Con unas tijeras. Ajá, esa es una parte que ahorita te voy a explicar. Pero se dice que algunas formas era haciéndoles caer de su vuelo. Neutralizando sus conjuros. Rezos a santos, se recitaba una estrofa que solía ser la antítesis de las palabras que las brujas iban cantando mientras volaban. Un ejemplo que nos da el libro, que es mi fuente, de Breve Historia de la Brujería, es Dios guía y viva Santa María. O sea, si tú ves a una bruja volando, tienes que decir Dios guía y viva Santa María. O Santa María dame puntería, ¿no? Y ya. Un resortazo. Pero bueno, si no era posible que tú rezaras, porque pues ante su presencia te quedabas así como de, ¿qué está pasando? Se adoptaba una defensa pasiva como las cruces, o colocar unas tenazas de hierro abiertas en forma de cruz, o entre las cenizas del hogar dibujar una cruz latina, que es la cruz común, la cruz que es así, o se pintaban cruces sobre los muros o en las puertas de la entrada, para que no pudiera entrar una bruja a tu casa. Entonces, si no podías rezarle porque ya la tenías de frente, pues sacabas tu crucifijo, o le hacías una señal de la cruz, o agarrabas ceniza y la ponías en la puerta de tu casa, etc. Si me salía que era judía la bruja. Pues ahí sí está complicado. ¿Fuego y jabón o? Se ponía una cruz de romero en la puerta de la casa, sobre todo durante la noche de San Silvestre. Recordemos que la noche de San Silvestre es la última del año. Entonces, justo en esa, si quieren un tip para sus cosas místicas del 31 de diciembre, pues pongan una cruz de romero en la puerta de su casa y no van a tener ninguna bruja en ella. Si sospechan que alguno de sus familiares es brujo, pongan esa cruz y saldrá huyendo.
Otro método infalible era poner la escoba con el mocho, o sea, la parte del palo, hacia arriba. Digo, no es el palo, es con lo que se barre. Pues ¿qué barres? Los pelos con los que se barre. Bueno, con el mocho hacia arriba, ya que se creía que la protección mediante la inversión de los elementos permuta los poderes malignos en benignos. Lo que me hace pensar que en mi casa sí se creían las brujas, porque todas las escobas están así. Y es como una costumbre poner las escobas al revés. Pero bueno, no hablemos sobre las tradiciones de mi casa. El caso es que así se debe de hacer para que también pues, se conviertan los poderes malignos en benignos. También se colocaba prendas o almohadas al revés y así es como dejabas a la bruja inmovilizada. ¿Ok? ¿Pero qué hay de los raptos de los bebés? Bueno, se hacía un procedimiento parecido. Se ponía la ropa del niño al revés o las famosas tijeras abiertas debajo de su cama o debajo de su almohada, así como detrás de la puerta una escoba con agujas clavadas. Ok. O sea, por si quería huir, se pinchara las manos, ¿no? Otra forma, siempre relacionando a la religión cristiana, era la de bendecir toda la casa con agua bendecida. Ojo, en Jueves Santo o en Domingo de Resurrección, o sea, no era cualquier agua bendita, tenía que haber sido bendecida el Jueves Santo o el Domingo de Resurrección, para que tú pudieras echar el agua en toda tu casa y no se acercara a ninguna bruja. Además de nombrar a Dios delante de ellas. O sea, si la ves, dices Dios, y ya, se van, ¿no? Ok. También se podía arrojar granos de sal ante su presencia para inmovilizarlas. O colocar ristras de ajos, que es esta agrupación en forma de trenza de las cabezas de los ajos, en la cama para proteger los sueños. Yo realmente pensaba que esas ristras eran para los vampiros, pero ahora también me estoy dando cuenta que es para las brujas. No, ya. Luego les explicaré por qué. Muchas personas las tenían en sus casas. Yo me acuerdo que mi abuelo tenía una colgada atrás de la puerta de atrás. El etnógrafo canario Diego Cuscoy dice que en la noche de San Silvestre es cuando las brujas salen y andan sueltas sacando a los niños de sus cunas. Y para que esto no suceda, las madres deben hacer una cruz en la espalda del bebé con las cenizas de la cocina. Y mientras hacen la cruz, rezar la siguiente oración. Pongan mucha atención los que son mamás y quieren hacerlo. San Silvestre Montemayor, cuida la casa toda alrededor, de la mujer hechicera y del hombre malhechor. ¿Ok? Tip para que lo hagan. Porque comúnmente en esta fecha, en la fecha de San Silvestre, se ha hablado mucho de que se ven estas famosas esferas rojas en el cielo y que dicen que son las brujas. Y se menciona mucho en esta noche en específico, ¿no? Bueno, para que no tengan ese miedo de que pudiera entrar una bruja a su casa, pues entonces hagan esto, pongan las tijeras o hagan estas cruces en las puertas de su casa, esta cruz de romero para que también la crean que es bruja salga corriendo, y etc. También se puede taponear las rendijas y agujero de la llave del cuarto donde duermen los recién nacidos. Y se ponen ramas de romero en la cabeza de la cama. Ok. Todas estas son las cosas que ustedes pueden hacer para que una bruja no se les acerque, o estando frente a una bruja, bueno, pues puedan evitarla. Después inmovilizarla o hacer que huya, etcétera, ¿no? Supersticiones que seguramente a muchos de ustedes les resuenan todavía. Como les mencionaba yo, las escobas de mi casa, tenía mi abuelo unas ristas de ajo en la parte de atrás de su puerta. Algunas personas ponen estas famosas cruces de romero atrás de las puertas. Las tijeras. Las tijeras son muy comunes. De hecho, casi la mayoría de las personas que yo he conocido que tienen bebés y que les dicen que esta famosa muerte de cuna es que las brujas se absorben el alma del bebé, se ponen esas tijeras abiertas. Digo, son supersticiones que cada uno de nosotros estamos libres de creer.
que son supersticiones que todavía se llevan a cabo en muchas localidades, en muchos lugares del mundo. De hecho, incluso se sigue pensando que las brujas son seres compactos satánicos que hacen el mal. Personas que empiezan a entrar en esas cuestiones mágicas o que tienen de repente talismanes o que tienen ciertas cuestiones de protección, inmediatamente se les tacha con brujería, ¿no? Y automáticamente se piensa brujería negra y es que se te va a regresar lo malo que tú desees. Miren, realmente energías buenas y malas siempre existen y existirán toda la vida. Brujas buenas o malas también, pero es de ti que lo quieras creer y si tú lo crees, pues eso es lo que sea, ¿no? Y finalmente todas estas supersticiones, si tú quieres llevarlas a cabo para que no haya una bruja a tu alrededor, pues llévalas a cabo, ¿no? Me gustó el tema porque realmente sabía un poco de lo mucho que investigué sobre brujas y todavía me faltó muchísimo más. Y quise dividirlo en el conocimiento de lo que es una bruja, los componentes o características que tiene, para que cuando podamos hacer el capítulo de la captura o cuando persiguen a las brujas en esta masacre, podamos entender por qué, ¿no? Y podamos entender esta diferencia y que se pueda identificar lo que es una bruja, una hechicera, ya hablamos sobre alquimistas, ya vimos la parte de los antecedentes, entonces vuelvo a decirlo como en todos los podcasts que hemos hecho, esto es una investigación que nosotros hacemos y ustedes están en su libre derecho de creerlo o no creerlo, de decir que es algo folclórico o no, o que es algo real o no. es de cada uno de ustedes, ¿no? Y pues todavía a la fecha muchas mujeres son consideradas brujas. Así es. Así es. Ese es el tema de las brujas. Está interesante, pero me espero mis comentarios al otro. Y va a haber muchos más, porque viene buena la historia de las brujas. Así que coméntenos qué es lo que quieren saber, si algo del tema les llamó la atención, si quieren conocer algo más. Si ustedes tienen otra información, ustedes qué hacen en sus casas o ustedes qué han escuchado que se hace para prevenir el que una bruja esté, el que le canten a una lechuza en una iglesia pensando en pleno siglo XXI, que se piense que todavía la lechuza es una bruja. Bueno. Mira, diría la señora que hace limpias, creencias de gente pendeja, pero bueno. Sí. Pues algo más que tengas. Es todo. Espero que les haya gustado mucho esta investigación y pues que nos comenten, nos platiquen, nos compartan y no se pierdan todos estos temas de Octubre Macabro porque vienen geniales, sabrosones, hermosos, preciosos, porque es el mejor mes. Así que, bueno, después de julio. Ok, pues bueno, vámonos. Bye bye, cuídense mucho, mucho rolleros. y adiós.